Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos en familia, como hermanos, como hijos tuyos. Gracias por el amor que tienes derramado sobre todos aquellos que escuchamos tu voz y que queremos caminar contigo porque sabemos que eres la verdad y la vida. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tocamos un punto el domingo que quiero hacer un poquito más amplio porque estábamos hablando de el versículo de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz o escucha mi voz, dice, cenaré con él y él conmigo. ¿Correcto? Entonces, este es un versículo que si le ponemos el debido interés y lo que quiere expresar aquí, por lo mismo que es Apocalipsis, un versículo de Apocalipsis, también es una situación especial, ¿no? Apocalipsis es, ¿qué sabemos de qué significa Apocalipsis? Revelación, ¿verdad? Entonces, esto es una revelación magna, ¿ok? O sea, importantísima, porque lo que está diciendo el Señor, decíamos el domingo, está recordando la Pascua. Y decíamos también de la Pascua, que la Pascua es en sí una realidad de un cambio de vida. ¿Qué fue la Pascua? Dijimos que el Cordero se pusiera para hacer la Santa Cena, ¿verdad? Se cenara el Cordero y que iba a salir el pueblo a cruzar el mar oyendo la voz de Dios. En este caso, vamos a decir, la voz que se oyó fue por el Cordero mismo, ¿correcto? O sea, porque ellos tenían, ¿verdad?, como costumbre que se sacrificara un cordero. Ok, ya hemos aclarado que el sacrificio no es una situación del Señor, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios cruel, ¿ok? Mucho menos un Dios que pide sacrificios para satisfacer ¿qué? O sea, ese no es Dios, ¿ok? Entonces, lo único que estamos viendo es que Dios de alguna forma permitió, vamos a decir, o sea, es algo todavía también muy importante porque no es una situación que Dios haya dicho, pues para que se salven todos, voy a dejar que se sacrifique mi hijo, ¿no? No, o sea, Él está mostrando cómo el ser humano, la gran mayoría de los seres humanos, a pesar de que envía a su Hijo Jesucristo, le crucifican. Y esa es la actitud que tomamos todos los seres humanos. ¿Cuántas veces se nos habló de Cristo? ¿O cuántas veces nos habla la voz de Cristo? Esa es otra, ¿verdad? Una cosa es que nos haya hablado varias veces, ¿verdad? Para que nosotros camináramos con Dios, ¿verdad? Que entendiésemos cuál es el principio de Dios, que es escuchar a mi hijo, ¿verdad? Pero no le escucharon, dice, lo rechazaron la gran mayoría, pero no es que los demás hayan rechazado o que muchos estén rechazando, sino de poner atención en qué tanto nosotros personalmente rechazamos esa voz, ¿ok? Y esto nos lleva a una situación muy especial, porque el que Dios nos llame es que está pendiente de nosotros y es de toda la humanidad. Hay veces que nosotros como cristianos soltamos esa voz o nos apartamos de ese llamado que Dios quiere manifestar constantemente con nosotros. ¿Por qué? Y dijimos,
como dice Jesús, ¿verdad? Los afanes de este mundo nos hacen poner más la atención en otras cosas que en Cristo mismo. Y entonces, esa es una situación que de verdad duele mucho, porque así somos nosotros, ¿no? O sea, estamos con el Jesús en la boca, ¿verdad? Pero con el rechazo por dentro. Esto es algo que es a veces especial por dos cosas. Número uno, es una voz constante. Y como dice, estoy a la puerta y llamo. Y nosotros estamos en otra puerta y en otro llamado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que se suscita? Pues se suscita que hay veces que no se nos dan las cosas justamente por esto, porque estamos aferrados a una realidad que nos conviene, que tenemos como ambición, que quisiéramos que se diera, que nos agobia, u otra que es peor. No es tanto que nos agobie, sino que tanta tiniebla y tantas voces que dejamos pasar en nuestro corazón, no le permitimos a Dios actuar, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me diera esto, yo quisiera que Dios me hiciera esto, yo quisiera que ya cambiara esta situación de mi vida, yo quisiera tantas cosas, que a la hora de querer oír la voz de Dios, no la oyes. ¿Por qué? Por todas esas cosas que tienes como afanes puestos en tu vida y que no puedes reaccionar al llamado de Dios. ¿Por qué? Te llama más la atención la voz. Ahora, ¿qué es lo que te voy a terminar? Te llama más la atención la voz de todo mundo y de toda tu mente, que cualquier otra, ¿no? Entonces, el detalle se pone todavía un poquito más especial, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro que decíamos como principio de cuentas de este versículo, que el detalle es una situación de una comunión con Dios, ¿ok? Y esa comunión con Dios, lo que hace el milagro, acá lo tengo, es una situación que se llama escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Nosotros como cristianos decimos, pero si ya nací de nuevo, pero si ya me bauticé, pero si creo en Jesucristo, y además no solo creo en Jesucristo, hablamos de que tenemos que tener, el punto fundamental es la conciencia, una conciencia de Dios, o sea, estar conscientes de Dios, pero toda esa bruma que tenemos en la cabeza nos suelta de esa conciencia de Dios, o sea, estar conscientes de que Dios está. Y entonces, si metemos todos nuestros embrollos, ¿verdad?, se nos suelta esa conciencia, entonces ya es más el peso de la conciencia humana que tienes o que tenemos que la conciencia de Dios. Y entonces nos desesperamos. ¿Por qué a mí Dios no me oye? La idea es que estemos tranquilos, que estemos callados, pero tampoco el silencio absoluto nos va a llevar a muchos lugares o nos va a llevar a la presencia de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que saber discernir en nuestro corazón es algo muy importante. O sea, no me puedo quedar en la nada, ¿verdad?, y decir, Dios no me contesta.
lo que tenemos que hacer es saber que no se ha apartado Dios de nuestro corazón por nuestra comunión. ¿Qué es esto? Lo hemos manejado como el primer tiempecito en el que tú te despiertas. Y puede ser que te despiertes en el primer tiempecito a las 5 de la mañana, a las 4, a las 6, a las 7, a las 9, a las 10, a la hora que se abren tus ojitos y como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Y, ¿cómo dicen en el pueblo? Y recuerdas, ¿verdad? Ya recordé, ¿verdad? Ya recordé, dicen en los pueblos. Entonces, recordaste, pero ¿recordaste qué? ¿Todos tus problemas? ¿O recordaste a Dios? ¿No? Entonces, el primer impulso que tenemos que tener es tener el concepto de Dios. Y entonces fue cuando manejamos 3 o 4 asuntos que están en que también tenemos que darles más filo o hablar más de ellos, pero es el de que, pues, si estamos de veras tapados en el sentido de que se nos está haciendo un coágulo la espiritualidad, ¿verdad? Y quieres gemir, gime, ¿verdad? Si quieres clamar, clama. Estás tú solo, pero no es posible que no sientas que habla Dios nada, sino que el Espíritu de Dios te va llevando, te va impulsando y va a estar pendiente y va a estar presente y puede haber varias maneras de que tú te despiertes y que empieces a ver esa realidad. Otra es ¿cuál? Orar, ponerme a orar y ponerme a orar y ponerme a orar, pero la oración a veces también puede tener sus bemoles, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santo, y agarrarlo como cántico de perorata, ¿no? Y entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, no, o sea, Padre, estás conmigo y yo estoy en el cielo porque estoy contigo. Entonces empiezas a manejar situaciones de revelación, ¿correcto? Entonces es importante que puedas ponerte a orar, pero hay veces que llega el momento en que el ser humano se atora con cualquier situación. O sea, nosotros somos tan frágiles que de verdad en cualquier momento estamos atorados y decimos, ¿qué más tengo que hacer? ¿Verdad? Pues ahí están esas armas que estamos mencionando ahorita. Y lo importante es que no te dejes en ceros, no te dejes en la inopia, como dicen, ¿verdad? O sea, que sepas que tú tienes la capacidad de hablar con Dios y aclarar el asunto. ¿Por qué no estoy viviendo esta realidad? ¿Por qué no se me está haciendo esto? ¿Por qué no se me está haciendo lo otro? Y luego va a empezar a venir la voz de Dios y te va a empezar a decir ¿por qué? ¿Ok? Y además hay veces que quisiéramos oír su voz audible, ¿verdad? Puede ser audible, ¿ok? Puede ser un mensaje audible. Aquí dice, ¿verdad? Y el que escuche mi voz, está hablando de una persona a la que se está acercando el Señor, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es confiarle. A ver, Señor, todos estos pensamientos que me están diciendo que las cosas no se me van a dar, que no me van a salir, que voy a estar en necesidad, que voy a tener problemas, que estoy enfermo, que cualquier cosa, eso es porque traemos nosotros una situación en la que hemos soltado la comunión. Inclusive de lo principal que hemos dicho entre todas estas cosas es la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos Biblia en mano? ¿Cuántos de nosotros hemos bajado Biblias en nuestro celular?
o cuántos de nosotros vemos que estamos atorados de verdad y decimos, no, pues fulano de tal tiene un mensaje bueno, perengano conozco que tiene una predicación interesante, y busco en el internet y busco en las predicaciones de la iglesia local o lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso va a hacer que tú también empieces a salir adelante o salgas adelante sin la duda de decir, a mí Dios no me oye, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que analizar para que veamos que Dios está presente? Y en medida que le des seguimiento a esa realidad, es en medida que lo vas a estar viviendo con más fuerza, ¿ok? Pero si soltamos un día y 2 días y 3 días, y es que ese día me distraje por esto y este otro día me distraje por aquello, y es que hoy amanecí muy atribulado, y es que mañana quién sabe cómo me vaya a ir, todos esos son argumentos de tinieblas. O sea, y acuérdense que las tinieblas no nos vienen de allá afuera, las tinieblas son realidades de nuestro corazón, en las que nosotros tenemos que atender para no vivir en una realidad así. Entonces es muy importante. El Dios viviente se ha expresado tan libremente con nosotros como el rayo del alba o como la gloria manifiesta. Es que el hermano dice que la gloria manifiesta y yo no siento ni cosquillas, ¿verdad? Y eso es lo que a veces, vamos a decir, para ser francos, del domingo para acá de lo que me han hablado es de esto. O sea, consultándome esta situación, hermano, ¿cómo es que puedes participar o percibir la gloria del Señor? Y yo, por ejemplo, dice la persona que me habló, ¿verdad?, que fueron como 3 con diferentes matices, pero al fin y al cabo más o menos vi la misma realidad, ¿ok? ¿Por qué yo no puedo participar de eso que tú estás participando? Pues manito, clama a Dios y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Pero clamar es buscar un lugar a solas. Clamar es saber que hay salidas. Cuando estamos con esa necesidad de un clamor, obviamente no vas a decir, me voy a sentar a leer mi Biblia, ¿verdad? Que podría ser, ¿verdad? Pero lo importante es que tú agarres un hilo de profundidad para que ya con la palabra diaria que te está haciendo un nutriente suficiente, un nutriente de vida, de gloria, de eso, pues estás viviendo una situación en la que no puedes decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con qué? Con mi situación, con mi enfermedad, con mi problema, con cualquier cosa. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto, porque yo puedo pensar nuevos, y no solo de nuevos, sino de gente madura, entre comillas, o más bien quiero decir, ya muy penetrada con muchas enseñanzas y con muchas cosas, y que de repente se pueda sentir tan mal porque no le ha dado un seguimiento a su comunión con Dios, ¿ok? Dios va a esperar que en cualquier momento puedas retroceder en el sentido de como reubicándote. ¿Para qué? Para que no creas que estás viviendo una situación imposible, ¿ok? Porque a cada uno se le hace su situación imposible, ¿ok? Dependiendo lo rudo que le esté llegando a la situación, ¿ok? Puede ser de cualquier índole, ¿correcto? Entonces, tenemos que ver para esto, ¿verdad? Que puse una frase aquí,
durante muchas vivencias ha revoloteado en nuestras almas y luego lo hemos soltado. ¿Qué es esto? Un error que hemos cometido. ¿Ok? Durante muchas vivencias ha revoloteado en nuestros corazones y luego lo hemos soltado. O sea, puede ser inclusive en la misma iglesia, llegas acá con una carga, se hace una predicación muy especial y en tu corazón, sin que tengas que decir nada, ¿verdad? Tú solo sabes que ese mensaje fue para ti y que Dios te lo habló y que a la hora de que tienes que recibirlo, te llena y te vas con ello a tu casa, a tu trabajo, a donde tú quieras que vayas. Lo importante es que sabes que es Dios y que tienes que darle seguimiento. Es muy común, y yo digo porque yo tengo las vivencias, ojalá no sea yo el único tatacas, ¿verdad?, que ha cometido estas cosas, ¿verdad? Pero hay veces que me ha llenado tanto en un momento dado que dices tú al otro día sigo con la bendición y al tercer día sigo con la bendición y el cuarto día pues ¿dónde se quedó la bendición? Hace 3 días porque debías de haberle dado seguimiento, ¿verdad? Y no decir este toque que me dio el Señor me va a durar 3 días o 2 días o lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces, o voy a regresar a la reunión para que me vuelva a tocar el Señor, y puedes hacerlo cuando eres nuevo, pero cuando ya tienes un tiempo en Cristo, tú sabes que estas cosas tienen que avanzar, simple y sencillamente no soltando la presencia, simple y sencillamente creyendo este versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Ok? ¿Qué significa cenar contigo y cenar? El cenar fue el pasar la noche desapercibida y ahora entrar en el nuevo día. Eso es lo que significó para los hebreos en el Antiguo Testamento, eso de la salida de los egipcios. ¿Quiénes son los egipcios al fin y al cabo? La humanidad. ¿Quién es la que te trae en friega o en fa, como dicen, ¿verdad?, para no decir la palabra? ¿Quién te trae en fa? La humanidad. ¿Y quién es el principal humano, el más cercano a ti? Tú mismo, uno mismo, ¿verdad? Y entonces esa humanidad, suéltala, porque el que está tocando a la puerta y llamándote es Cristo, y Cristo es Dios, ¿correcto? Entonces no menospreciemos mucho menos a Cristo, ¿verdad? O la palabra de Cristo, con la que tú debes de acostumbrarte también a estar participando de ella, leyendo, escudriñando, oyendo predicaciones, lo que tú quieras, y eso es lo que va a hacer que tú veas una luz que te abraza, y ese es su amor. ¿Ok? Esa luz te abraza y ese es el amor de Dios. ¿Ok? Dice, y nuevamente me mostró la puerta del corazón, trayéndome de vuelta a esa conciencia que es la de Cristo. La conciencia de Cristo es totalmente ajena ¿a qué? A lo que era la conciencia humana. ¿Ok? La conciencia humana es terrible. Acuérdense que hemos dicho que Satanás, y fíjense, todas estas cosas que Dios nos ha revelado han sido no un puñado, un manojazo increíble para que nosotros podamos ver que es que, fíjense, la mayoría de algunos que me hablan, ¿verdad?, que son ajenitos al grupo, pues
Es que Satanás, hermano, me está tentando. O sea, no solo estás pensando en Satanás, o sea, no sabes que Satanás es tu propia mente, es la conciencia humana. La conciencia humana dice, yo me voy a morir, a mí no me van a salir las cosas, a mí Dios no me quiere, a Dios está ajeno, yo voy a buscármelas por mí solo, yo le voy a ver cómo le hago, pero yo lo saco adelante. Pedaléale, manito, la cosa está regalada del otro lado. Entonces, nuestra identidad permanente está presente donde tú te encuentres y ahora mismo. Hoy mismo tú estás en la presencia del Padre, oyendo esa voz que es: deja las cosas en mis manos, cree solamente. Amén. Suelta todo lo que te está queriendo obstruir en tu vida y cree y acostúmbrate a esto, y entonces vas a ver que las cosas funcionan. ¿Ok? Esto es algo maravilloso. Significa que si miro desde aquí con mis ojos humanos, no podré ser conocido. Si yo me quiero ver con mis propios ojos humanos, no voy a ser conocido como he sido conocido por Dios. ¿Ok? Esto es algo muy importante, porque entonces tienes tu realidad humana, que es, acuérdense, de Satanás. O sea, el asunto de la idea que sale desde Génesis, ¿verdad? Que le dicen: no más, no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? Que nosotros estamos creyendo que de repente se nos va a aparecer el mal y de repente el bien. No hay dualidad en el cristiano, no hay dualidad en Dios. Por eso se separó de Dios. Se separó de Dios. ¿Por qué? Porque no le creyó y agarró los dos impulsos. De repente agarras el impulso de Dios, de repente el impulso del hombre. Y tú quieres salir hacia adelante, suéltalo, porque si no, no vamos a salir adelante nunca. Entonces, vamos a ver esto, por ejemplo, que no vamos a saber tampoco en nuestra forma de guiarnos por la vida de quién y con quién te vas a encontrar y con quién vas a estar y quién te va a salir al encuentro y con qué gente te estás topando. Eso nunca lo vas a saber. Y no importa con quién te topes, tu comunión es primordialmente con tu Señor, que es el único que te dice: ok. Tú puedes pensar como ser humano que la gente, la multitud, puede rodearte con muchas personas. Es más, de hecho, fíjate, y te lo voy a decir que parece contradictorio. De hecho, nosotros creemos que estamos rodeados de puros impíos, de puras malas gentes, de pura canijo, de puro ladrón, de puro vicioso, de puro, y que son muchos los que están. Eso es otra vez tu conciencia humana. Porque según Dios, tú estás rodeado con la gloria del Padre. Amén. Con ángeles, ¿verdad? Y hemos dicho que los ángeles no son los de alitas, sino con gente que cuando abre la boca
te está dando un mensaje. Y a veces el peor pagano te da un mensaje que al tú oírlo, lo volteas y dices, esto me lo está mostrando Dios, no otra persona. Entonces, es que ya me rodearon, ya me están acosando, Y esa es otra vez la conciencia adámica. La conciencia de Dios es que estás solo en Dios, con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es inmenso, lleno de gloria. Entonces, hay un solo yo. ¿Quién es ese solo yo? Jesucristo, ¿crees ahorita que está diciendo, híjole, cuántos perdidos faltan por rescatar? Jesucristo está en lo suyo, igual que Dios, igual que tú, porque tienes la conciencia de Cristo. Entonces tienes su sustancia. No hay más que un solo yo, ¿ok? Y nosotros tenemos que aprender esto porque de otra manera nos comen el mandado. No, y este fulano yo pensé que ya se había ido, y este pensé que ya se había olvidado de lo que le hice, y este otro, que todo lo que tú puedas pensar, y el pasado de mi vida, y ¿cuál? No hay, nomás hay uno. Acuérdate de la unidad que Dios trae con su revelación. Es impresionante. O sea, la revelación de la unidad. A Dios no lo vas a sacar de que es uno solo. Y es que es uno solo, entonces es egoísta. No, es uno solo con todos los que abren su corazón a decir, oye mi voz. Y oír su voz es justamente decir, soy uno en Cristo, y en Cristo soy uno en Dios, y esa es mi realidad. Pero ¿cuántas veces llegamos a esta meditación? Si estamos chapueleteando con todo el pasado, dejas a la mente volar como no debe de volar. Dejamos, dijo el otro. Pero sabe Dios que su realidad, es algo precioso. Puse aquí obviamente tu visión habrá cambiado para este entonces y tu mirar será único, Ya no veo a nadie, ni me veo a mí mismo como pecador, o como enfermo, o como solitario, porque empezaste tú a ver al Cristo, tu verdadera identidad, a través de una fachada en el sentido personal de decir, somos uno en Él. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros ahora tenemos que guardar en el corazón y tenemos que velar por ello. Por eso la Escritura dice, a la hora de que pides, que estás queriendo tener comunión con Dios, velad, porque el enemigo no pase esta barrera. Es una barrera gloriosa. Amén. Amén. Estamos en Cristo, es lo más maravilloso de quitar todo miedo, toda desconfianza, toda realidad que pueda estar ajena en cualquier sentido a Dios. Somos uno con Él. Amén. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir al Señor que nos permita
entender que así somos. Amén. Que esto es lo que estamos viviendo. Padre, te damos gracias porque tu revelación, tu palabra, nos enseña quiénes somos, en dónde estamos, y no hay otra enseñanza que somos uno en ti, uno en Cristo, uno en la iglesia. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.